Muy buenos días, bienvenidos a abrir una nueva semana con nosotros en Agenda de MOL TV a propósito de la reconstrucción, a propósito de los devastadores incendios que hemos visto no solo en la quinta región, sino que también a lo largo de nuestro país. Se abre una nueva disyuntiva o se abre un espacio para dar una mirada también a la situación de los niños, en general los más golpeados frente a todo tipo de catástrofe, por múltiples dimensiones, ya sea por el impacto mismo, por la forma que se aborda o no, por la imposibilidad de volver a una vida relativamente normal pronto y que por supuesto te puede tener mucho más impactos que los adultos. Vamos a estar conversando de esto junto a Paloma del Villar, directora del Observatorio de la Niñez. ¿Cómo estás, Paloma? Buenos días, Hola bienvenida. Bárbara, buenos días, muchas gracias por invitarnos a conversar. Bueno, este incendio tan terrible que azotó la región de Valparaíso ha dejado justamente desolación en todos los sentidos. Estamos mirando ahora detalles incluso como colegios que han sido habilitados de albergues se tienen que desalojar. Se ha generado mucho problema porque no hay dónde llevar a esa gente, pero ¿qué pasa en un par de semanas cuando comiencen las clases? No van a poder hacerlo. Esa es una de las múltiples aristas. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, Bárbara, mira, nosotros, bueno, lo que nosotros sabemos que el Ministerio de Educación al menos ha manifestado el interés, ¿cierto?, en retomar las clases lo antes posible, han dicho que no quieren correr el inicio de clase. Y no solo es importante como que los establecimientos estén listos, ¿cierto?, preparados, sino también qué pasa con los niños cuando vuelven a clase. O sea, imaginémonos ponernos en los zapatos de ellos, los que están en albergues, que van a seguir en esa situación, que no tienen una rutina normal para las familias, llevarlos también a los colegios. O sea, no solo tenemos que preocuparnos de la infraestructura, que claramente es un piso básico, sino también cómo vamos a acompañar a esos niños a volver a clase, a los que no están en sus casas, que no tienen sus cosas, no tienen sus rutinas armadas todavía, sus papás están limpiando los terrenos, etcétera. O sea, son un montón de variables. Ya sabemos que en Chile las tasas de exclusión escolar son altas, ¿cierto? Después de la pandemia quedamos con cifras altas. Entonces, ¿cómo hacer para que estos niños no solo tengan su establecimiento listo, sino que tengan el apoyo para llegar al colegio y mantenerse en el colegio el primer tiempo de la catástrofe? Yo creo que esa es una lista que también hay que considerar. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que eh, UNICEF, por ejemplo, UNESCO, están trabajando con el Ministerio de Educación como para brindar ese apoyo a los niños que llegan. Eh, y quizá un punto que hay que poner ahí es que ese apoyo debe ser bien personalizado, cosa de que los niños efectivamente en el colegio se vuelvan a sentir seguros, puedan volver a retomar esa rutina y no tengamos niños que en el camino queden excluidos, ¿cierto? Yo partí con el colegio en realidad, pero Sí. ustedes, ¿cómo hacen el análisis cuando dicen vamos a ver cómo están los niños? ¿Cuáles son los factores que se fijan? ¿Qué cosas hay que mirar con más atención? Ese seguimiento. Sí, para nosotros hay ciertos mínimos, ¿cierto? Lo primero es tener lo necesario para vivir, o sea, las condiciones materiales de los niños. Eso es como lo básico. ¿Y eso qué implica? Implica hartas cosas que para nosotros son obvias, ¿cierto? Pero que en un contexto de emergencia no lo son. Tener un techo, tener alimentación saludable, tener plata para movilizarse, o sea, es un montón de cosas que constituyen este mínimo, este piso mínimo para vivir, que además en el caso de los niños, ¿cierto?, quien provee de ese piso son los adultos y sabemos que los adultos también están en una situación muy complicada. Entonces, para que un niño esté bien, lo primero es ese piso mínimo. El segundo piso, ¿cierto?, es que tengan salud, ¿cierto?, bienestar físico y emocional. Y de eso se ha hablado harto en esta emergencia, ¿cierto? Sabemos que también había una prioridad de entregar esa contención. Han estado, el Ministerio de Salud ha dado recursos, ¿cierto?, para que hayan equipos en terreno dando esa contención. Se han habilitado estos espacios seguros, ¿cierto? Lo más emblemático en Cerro Castillo. También sabemos que los mismos albergues han habido lineamientos para salvaguardar la salud mental de los niños. Pero no solo se requiere este primer momento de emergencia, sino cómo vamos a continuar acompañando a estos niños en el tiempo. O sea, una vez que ya no estén en los albergues o que ya se diluye un poco, ¿cierto?, esta urgencia que vemos hoy día. eh, Muchos de ellos seguramente por lo impactante, lo traumático de las situaciones que vivieron, van a continuar requiriendo su apoyo en salud mental, y sabemos también que ese es un punto en que Chile estamos al debe, ¿cierto? Porque tenemos listas de espera, porque no hay tantos especialistas para niños. Entonces ahí, ¿cómo vamos a afrontar esta nueva demanda, ¿cierto?, del sistema? En tercer lugar, bueno, lo que hablábamos al principio, ¿cierto? Un niño para estar bien necesita tener las posibilidades de
de mantener sus aprendizajes y de desarrollarse. Ya eso ahí juega un rol clave el colegio, ¿cierto? En la escuela, pero también todo lo que rodea a la escuela, o sea, que yo pueda ir al colegio, pero además tenga las condiciones para seguir aprendiendo. Un cuarto elemento es el entorno, ¿cierto? Que el niño viva en un entorno seguro, estimulante, en el que pueda jugar, que pueda estar seguro. Y eso va a ser más difícil de recomponer. Y ahí uno mira, ¿cierto?, con esperanza, si se quiere, la reconstrucción, de que también la reconstrucción a veces es una oportunidad para reconstruir con foco en la niñez. O sea, que pensemos los espacios que vamos a crear, que demos prioridad a que sean lugares, los nuevos barrios en que los niños puedan estar contentos, que puedan tener sus espacios también para desarrollarse. Entonces ahí, ¿cierto? Tenemos varios elementos que sustentan, ¿cierto?, el bienestar de los niños y que combinan un montón de factores. Y el quinto y muy importante, ¿cierto?, es que los niños se tienen que sentir cuidados y tienen que estar en un entorno cariñoso. Y también eso es algo que un incendio pone en jaque, porque al final las familias están estresadas, están tratando de reconstruir, ¿cierto?, el piso mínimo y también necesitan las mismas familias apoyo para dar esa contención a los niños. Una de las cosas como interesantes, ¿cierto?, del desarrollo es que estos eventos traumáticos pueden afectar fuertemente a los niños, pero si ellos encuentran como un colchón de contención en su familia, esto puede aminorarse y pueden recuperarse y los niños son resilientes. Pero para eso, como ellos viven muchas cosas a través de su espacio, su entorno, ¿cierto?, su familia, si la familia por distintas razones, por distintos motivos de presión, estrés que esto genera, no pueden dar esa contención adecuada, es muy difícil para los niños procesar sanamente una emergencia así. Entonces, las familias también necesitan ese apoyo para dar ese cuidado necesario a los niños. Bueno, justamente partía yo por el colegio porque a propósito de la reconstrucción que se hizo después del terremoto y maremoto, personas que participaron en ese proceso nos contaban que pese a que tenían muchas ideas iniciales, no desde el sector de educación, sino más bien desde la construcción, al llegar a las zonas afectadas, la gente lo primero que les decía, como la primerísima prioridad, era que los niños pudieran volver al colegio, porque eso generaba un mínimo de normalidad y les permitía a ellos también poder centrar todo su esfuerzo en reconstruir sus hogares, en poder retomar sus labores productivas, en poder, como dice, generar una tranquilidad mínima para poder dar esa contención y generar ese círculo no vicioso del estrés y de toda la preocupación que implica, además de todos los problemas, bueno, tener a los niños ahí en la casa y no saber qué hacer con ellos. No, exactamente. Y al final lo que también hemos visto en otras emergencias, ¿cierto? Es que para que los niños puedan retomar ese bienestar, un sentido básico de seguridad y de rutina es muy importante. Porque al final el mundo para los niños hoy día en esa emergencia está desconfigurado, ¿cierto? No tienen su casa, no tienen su rutina, no tienen sus cosas y su familia está en una situación totalmente de emergencia, ¿cierto? Y de estrés. Entonces, el colegio sin duda es una fuente de esa rutina. Yo creo que es fundamental, es clave, pero es súper importante también que en ese colegio ellos reciban el acompañamiento adecuado. O sea, no es como mandarlos al colegio y que el colegio se haga cargo, sino que el colegio también tiene que trabajar con la familia y los profesores tienen que estar atentos y también muchos profesores han vivido la emergencia también en su barrio. Entonces, aquí hay como todo un sistema que está en un estado de emergencia, tenemos que poner el foco especial en los niños, en prepararnos para atendernos a ellos porque sabemos que son los más vulnerables y efectivamente, como dices tú, para los niños, para su bienestar, retomar ese sentido de seguridad es una de las cosas más importantes para poder procesar este trauma, si se quiere, de una manera más sana, que no deje secuelas tan a largo plazo. Es un desafío grande para todos, para las familias, para la comunidad escolar, pero Ahora, creemos que es una oportunidad para poner el foco en los niños, que al final son los que no tienen la voz para estar necesariamente pidiendo eso en este momento. bueno, probablemente no se sabe con claridad, nosotros lo podemos ver desde afuera, pero quienes son los sujetos de la crisis no se dan cuenta. ¿Cómo podemos ver que efectivamente se está haciendo todo esto? Y tal como dice, esta contención, estos psicólogos, psiquiatras eventualmente que participen, bueno, que no sean solo un par de días, sino que también haya algún acompañamiento un poco más después. Bueno, ahí uno esperaría, ¿cierto?, que se hiciera un cierto seguimiento de lo que le pasa a los niños tras una emergencia así. Hoy en día existen más herramientas, ¿cierto?, normativas, también está la Subsecretaría de la Niñez, tenemos una ley de garantías que dispone, ¿cierto?, que en estas catástrofes se prioricen en los presupuestos recursos para los niños. Entonces tenemos que hacer valer esa ley.
Y como tú dices, o sea, ¿qué pasa después? ¿Quién hace ese seguimiento? Esperaríamos que fuera la subsecretaría, pero también la sociedad civil, que siempre está ahí en terreno, ¿cierto? Siempre está acompañando, siempre está, hay muchas organizaciones que trabajan en esos sectores, que podamos seguir haciendo ese seguimiento, que podamos seguir viendo cómo se gestiona una catástrofe así desde la perspectiva de los niños, es muy importante. Porque como bien dices tú, o sea, los primeros meses, semanas, hay muchos ojos puestos en eso, pero sabemos que la recuperación no es rápida y tener esa posibilidad, ¿cierto?, de estar mirando lo que pasa en el terreno, cómo nos recuperamos desde el ojo de los niños, es un rol que debiese tener el Estado, pero que también la sociedad civil tiene una voz importante que ir levantando, ir haciendo este seguimiento. Ahora, ¿qué otras cosas habría que mirar? Porque en este caso en Valparaíso, bueno, ha sido devastador, pero hemos visto incendios y tragedias, crisis en muchos otros lugares. ¿Qué otras cosas ustedes están mirando más allá de esta crisis puntual? Bueno, como ya se sabe, es cierto que estas emergencias van a ir pasando cada vez más. O sea, estamos en un contexto de cambio climático, no, o sea, las temperaturas siempre van a ser más altas. Y lo que tenemos que pensar es en cómo construimos una sociedad al final que esté preparada para hacer frente a estas emergencias, que van a ser cada vez más frecuentes, y cómo esa preparación implica que al momento que suceda no haya tanta improvisación, ¿cierto? Que hayan planes de emergencia, que la seguridad social al final esté pensada para responder a esto y para responder con foco a los niños. Eh, Hoy en día Chile tiene más preparación para la emergencia, o sea, tenemos las fichas FIDE, ¿cierto? Las ayudas económicas llegan dentro de más rápido que antes. Pero todavía nos falta que esa preparación y esa respuesta tenga un foco más puesto en los niños. O sea, uno esperaría que para próxima emergencia información sobre los niños sea recopilada antes de las necesidades que tienen, ¿cierto? Que podamos hacer ese seguimiento que decías tú, eh, que podamos tener dispositivos, los colegios sean resilientes a las emergencias también. O sea, llega una emergencia en febrero y estamos a toda máquina preparándonos para marzo, que esos planes en el fondo ya estén dispuestos, porque sabemos que el próximo verano van a haber nuevos incendios, probablemente otros colegios van a ser usados de albergue. Lamentablemente tenemos que generar un sistema que tenga esto ya listo y que los recursos se destinen rápidamente. Y también, como te decía, o sea, el sistema de protección social al final, el sistema de salud, ya tiene que tener claro que esto va a pasar. Entonces no es una sobredemanda, ¿cierto? Yo tengo un sistema que está preparado para responder a esto. Y en eso estamos al debe porque, como tú bien sabes, ¿cierto? En temas de salud mental tenemos largas listas de espera, tenemos niños que viven en pobreza como estado basal, o sea, en la región de Valparaíso, por ejemplo, un 10% de los niños, según la última CACEN, vivía en situación de pobreza. Hacer frente a esta emergencia viendo en situación de pobreza es muy difícil para las familias, para todo el mundo, ¿cierto? Entonces tenemos que generar estos sistemas en que las personas, previo a la emergencia, no vivan en un estado de tanta vulnerabilidad, ¿cierto? O sea, que las ciudades estén preparadas, que las escuelas estén preparadas de antemano para hacer frente, y además que sepamos que estas emergencias son parte al final de lo que vamos a estar viviendo rutinariamente. Lamentablemente es así. Ahora, mirando y saliéndonos ya para cerrar de esta crisis por incendio, tal como dice, empezando marzo, empezando todos los desafíos, ¿en qué otras cosas ustedes están mirando con atención? Como te decía, nosotros estamos como Fundación Colunga y como Observatorio de la Niñez, nosotros nos articulamos con distintas organizaciones de la sociedad civil. Hay muchas iniciativas que se están generando desde las organizaciones a las cuales nos podemos ir adhiriendo. Y entre ellas tenemos que mirar a la reconstrucción, ¿cierto? ¿Cómo va a ser esta reconstrucción? ¿Cómo van a ser esos nuevos barrios? ¿Cómo se va a dar un lugar de prioridad a los niños y niñas en este proceso? O sea, para nosotros es central que la reconstrucción considere como prioridad a los niños y niñas, y para eso, como decías tú, los colegios son un punto fundamental, pero también las viviendas, y también que los nuevos barrios tengan un foco en la niña. Eso es otra cosa que es muy importante, que ya de cara al futuro, salir de la crisis y ver cómo esta crisis
al final termina en un proceso de reconstrucción exitoso para los niños y niñas de la región de Valparaíso y también de las otras zonas donde hay incendios. Paloma, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Vamos a seguir haciéndole seguimiento a este tema porque nos importan mucho los niños en todas las dimensiones. Muchas gracias y buena Muchas semana. gracias, Bárbara. Que estés muy bien. Igualmente. Los dejamos invitados a seguir, por supuesto, estos temas tan relevantes con nosotros aquí en emol.com.